Tiene su tiempo. Much- Sí, gracias. Muchas bendiciones, especialmente para la familia que ha perdido un ser querido, ¿verdad? Y recordarles siempre que nosotros en Cristo nunca decimos adiós, sino un hasta luego. Y pronto va a ser ese día en la cual vamos a ver a nuestros amados. Señor, rogamos tu bendición y su dirección por el Espíritu Santo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de ayer estuvimos presentando, ¿verdad? La manera profética y también simbólica de cómo el Señor establece su reino de gracia primeramente y esperando muy pronto su reino de gloria. Y pudimos ver rápidamente que la promesa del reino de su gracia en Génesis 3:15, donde se nos garantiza la victoria sobre Satanás y la derrota de él por la simiente, Cristo Jesús. Nos dimos cuenta que esa piedra, esa roca, es Cristo Jesús, primeramente estableciendo su reino de gracia aquí en la tierra y posteriormente viniendo en las nubes de los cielos para establecer su reino de gloria. En esta mañana quiero profundizar un poco más lo que consiste, ¿verdad?, el establecimiento de su reino de gracia, en la cual estamos ya y que somos súbditos de Cristo porque vivimos en su reino de gracia. Y también veremos cómo la palabra de Dios nos indica qué es vivir y qué es ser un súbdito del reino de su gracia y así disfrutarlo, y así disfrutarlo. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, que tanto lo hemos usado y siempre hemos hecho énfasis en la parte primera del versículo 19, id y hacer discípulos. Eso es una manera, otra manera de decir id y hacer súbditos del reino de su gracia. Y el versículo 20 nos indica en la segunda parte que cuando nosotros vivimos en el reino de su gracia y estamos buscando súbditos para ese reino, Él nos garantiza, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es vivir en el reino de su gracia. Vamos a ver entonces en este momento las diferentes ocasiones cuando el Señor Jesucristo, Él dice que Él vino a establecer su reino de gracia y que ya está establecido y debemos de vivir como tal. En primer lugar, vamos a ir a otro aspecto profético que ya donde se anuncia y se indica el establecimiento de ese reino de gracia y cómo el Señor lo iba a establecer. Y después lo vamos a confirmar. Isaías capítulo 53, versículos 4, 5 y 6, de una manera específica. Isaías 53, 4, 5 y 6. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y aquí viene la parte donde Él establece su gracia. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí entonces Él establece, ¿verdad? Y Él indica cómo y de qué manera estableció su reino de gracia, ¿verdad? Con todo eso, nos dice el versículo 10
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Ese momento, con dolor, con sufrimiento, nos presenta que el Señor Jesucristo vino a establecer su gracia con dolor, con sufrimiento, pero con la convicción de ganar súbditos para su reino. Es por eso que en Mateo capítulo 24, el Evangelio según San Mateo capítulo 24, y vamos a leer dos textos nada más que dicen casi lo mismo para establecer la seguridad de que el Jesús vino a establecer su reino de gracia. 4:23 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor predica, establece e indica que su evangelio no es otra cosa más que el establecimiento de su reino de gracia, y que está llamando, ¿verdad? Súbditos, es decir, discípulos, ¿verdad? Para ser parte y vivir en su reino de gracia. En el mismo libro, pero el capítulo 12, en esta ocasión, San Mateo capítulo 12, versículo 28, es la palabra de Dios, y esa es la que da la fortaleza, es la que transforma la mente y el corazón, y la que fortalece en los momentos difíciles. Nos dice así 12:28 de Mateo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, el reino de su gracia. Si no fuera por eso, ya estuviéramos destruidos. Ya Satanás nos hubiera hecho desaparecer. Pero el Señor establece su reino, y con esa expresión, por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Noten que el Señor Jesucristo, Él dependió de la influencia, del poder del Espíritu Santo, para darnos a entender que al establecer su reino de gracia, nos está concediendo también ese poder. En Mateo 14, ustedes lo han leído ya muchas veces, que dice: si yo me fuere, os dejaré con vosotros al Consolador, el Paráclito. En otras palabras, el otro como yo, para que esté con vosotros. ¿Por qué? Porque el reino de la gracia, al establecerse, trae todas esas bendiciones, viene con todo ese poder que nos da la capacidad de vencer las tentaciones, de vencer a Satanás, y en medio del dolor permanecer seguro en la esperanza de la venida de Cristo Jesús, del establecimiento de su gloria, y prepararnos y ayudar a otro a prepararse para ese gran día. San Lucas, en el capítulo 22, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, que cada vez que leo a San Lucas me impresiona mucho. Y me gusta leerlo por el hecho de que San Lucas era un pagano, no era judío, y él fue convertido al cristianismo, como lo mencioné ayer. Y él, de una manera bien, pero bien clara, dice lo siguiente, siempre hablando de establecimiento del reino de la gracia. Lucas 22:39 nos dice de una manera descriptiva cómo Cristo Jesús pasó los últimos momentos, ¿verdad? Para establecer su reino de gloria. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivas, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entráis en tentación. Noten, está el Señor estableciendo su reino de gracia,
y está queriendo que los discípulos comprendan eso y ellos puedan entrar también. No es suficiente saber que el reino de la gracia está, sino que hay que entrar en él y permanecer en él. Y el 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál copa? La que leímos ya en Isaías 53, ¿verdad? De eso está hablando él, ¿verdad? Que ya se sabía, ya lo sabía. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esos son los ángeles que están garantizados a los que estamos siendo súbditos y estamos entrando al reino de su gracia, para que así como Él fue fortalecido para establecer su reino de gracia, nosotros también somos fortalecidos por el ángel del Señor para permanecer en el reino de la gracia y ser victoriosos. Estando en agonía, entonces oraba más intensamente, y esta es la clave para permanecer en el reino de gracia, la oración intensa. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, es decir, para que os mantengáis en el reino de la gracia. Es la única manera de poder rechazar a Satanás. Es la única manera de poder vencerlo. Es la única manera que en el medio del dolor, así como Él venció y estableció su gracia, nosotros también en el medio del dolor podemos ser fortalecidos por su ángel y mantenernos firmes en su gracia, en el reino de su gracia. El apóstol Pablo se le llama el campeón de la gracia, de la predicación de la gracia, porque es el que más la usa. Y estamos hablando de un fariseo de fariseos, estamos hablando de un judío, ¿verdad? Un hombre formado a los pies de Gamaliel, que encuentra a Cristo Jesús y entiendes el reino de su gracia. Noten lo que él expresa en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2 y el verso 8. Yo sé que lo sabemos de memoria, pero es bueno leerlo porque así es como lo hemos memorizado, porque lo hemos leído, leído y leído, ¿verdad? 2:8. Porque por gracia, perdón, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Este es el texto que por lo general la mayoría de los cristianos usan cuando uno le pregunta qué es gracia. Entonces mencionan siempre es un don inmerecido. Pero de ahí no pasa. ¿En qué consiste la gracia? ¿Cómo permanecer en ella? ¿Cómo fue establecida? Es que sabiendo de dónde venimos, sabremos qué es lo que somos y estaremos conscientes y seguros para dónde vamos. No es suficiente saber que es un don de Dios, perfecto, está bien, pero tenemos que saber lo que es la gracia, porque es así como seremos salvos. Él lo dice claramente, por gracias soy salvo. O sea, que nos dice claramente que debemos buscar, saber, conocer qué es la gracia, porque es el medio que Dios ha usado para ser salvo. No es suficiente saber que la palabra de Dios es palabra de Dios y valga la redundancia. Tenemos que conocerla. Tenemos que saberla, tenemos que estudiarla para que en los momentos difíciles, en los momentos dificultosos, tengamos una respuesta como debe ser. Un escrito está. No olviden, hermano, que todo lo que Jesús respondió a Satanás para vencerlo y todo lo que Jesús hizo y habló fue con un escrito está. Si ustedes analizan cada parte del Nuevo Testamento, que Jesús habló y después los discípulos apóstoles explicaron, ellos no hablaron nada nuevo.
ni el Señor Jesucristo dijo nada nuevo. El nuevo pacto es, el Nuevo Testamento es que en vez de ser una promesa en el Antiguo Testamento, es una realidad en la persona de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice claramente aquí en Efesios, con seguridad, porque la gracia de Cristo fue establecida ya por Cristo. Por gracia sois salvos. No dice seréis, como hablando del futuro de la gracia. No, ya está establecida. En capítulo 3 de Romanos, capítulo 3 de Romanos es más fehaciente, es más efectivo, es más sólido el establecimiento que el apóstol Pablo asevera de la gracia de Cristo Jesús, del reino de su gracia. Romanos 3:24 nos dice así: que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestarse. Perdón, disculpen, yo comencé del 25, se me pasó la vista. 24, perdón, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego el 25 y el 26, pues los amplía el concepto y dice claramente que nosotros, ¿verdad? Somos justificados por la gracia porque hemos aceptado ser súbditos del reino de su gracia. Es decir, que la justificación no es solamente un momento circunstancial o un instante, sino que llega a ser un estilo de vida al entrar y ser súbdito del reino de la gracia. Y nos dice claramente Pablo cómo se obtuvo mediante Cristo Jesús por su propiciación, el versículo 25, y eso es estar siendo redimidos. Es decir, se emplea aquí un pasivo en este verbo, ¿verdad? De redención. Fui redimido, estoy siendo redimido y seré redimido. Es decir, es un proceso como la santificación. Y el más conocido por nosotros, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, que es el texto que más usamos nosotros generalmente para explicar lo que es la justicia de Cristo, la justificación por la fe en Cristo. Dice así, Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada. ¿A dónde, hermanos? Al reino de gracia. Tenemos pues esta entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Qué preciosos textos. ¿Qué es estar justificados, pues? Es entrar al reino de la gracia. El resultado es la paz que nos otorga el Señor Jesucristo por su Santo Espíritu prometido. Y entonces es por la fe que entramos a ese reino de gracia en la cual nos mantiene el Espíritu Santo firmes. Y noten que nos prepara, ya nos dice aquí Pablo en Romanos 5:2, para el reino de gloria. Y noten cómo usa el calificativo, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos en el futuro y podemos decir con certeza ahora que el reino de gloria está cercanos. El reino de gloria está a las puertas. Ilustrando esto, en cierta ocasión estaba dando una campaña evangelística y yo estaba diciendo y predicando acerca de Daniel capítulo 2 en su parte en los pies de la estatua de Nabucodonosor, y la piedra que
no fue cortada con mano humana. Y yo dije, hermanos, estamos viviendo en los pies de la estatua profetizada y que indica la segunda venida de Jesús. Y la hermana levantó la mano y me dice, pastor, yo creo que no estamos ya en los pies de la estatua, sino me dijo, estamos en la punta de la uña de la estatua. Y yo le dije, hermana, gloria a Dios, no lo había visto así. Y alabo el nombre de Cristo Jesús. Estamos viviendo en el reino de gracia, hermano y hermanas, y nos está preparando el reino de la gracia para poder, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entrar a esa esperanza de la gloria, del reino de gloria en Dios. Así que en este versiculito 2, el apóstol Pablo está abarcando tanto la entrada al reino de la gracia, como también preparándonos para entrar al reino de gloria, que es, por así decirlo, el tiquete de entrada, la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y eso nos garantiza que el Señor Jesús está con nosotros todos los días, dice Mateo 28:20, hasta el fin del mundo. ¿Por qué hasta el fin del mundo? Pues es lógico, ¿no? Es cuando nos vamos a encontrar ya con Él, cara a cara, y le veremos tal como Él es. Qué emocionante, qué gran momento. Eso es lo que estamos viviendo, esa fe al vivir y estar en el reino de la gracia. Por último, quiero compartir con ustedes de este libro que es tremendo, que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, que lo he compartido con muchas personas y estoy ahora compartiendo a través de estas cartitas o card con lo que es el QR. Está tanto el programa de Robert Costa, escrito está, como también los libros de Espíritu Profecía. Y se lo di a una persona y hasta el momento no me ha rechazado nadie y los jóvenes les gusta más cuando uno le da estos y le dice uno, aquí está toda la Biblia, aquí está todo, diferentes temas a colores y en vivo y lo puedes tú escuchar con tu audífono donde quiera que tú vayas. Noten lo que dice este tremenda declaración inspirada, por supuesto, Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 24, página 259 y 260. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Hago un paréntesis. El diablo dice, no, no se puede. Eso va a venir va a ser hasta que Cristo venga y nos transforme. Y usan 1 Corintios 15:50 al 52, que está hablando de la transformación física, corporal, pero la transformación de carácter es aquí y ahora. Sigue diciendo, su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter, su santa ley. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. Ha de formar su reino. Estamos en ese proceso al ser súbdito de su reino de gracia. Él cada día va perfeccionando su carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Y su carácter está impreso en su santa ley, sus 10 mandamientos. Sigue diciendo la declaración. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejante a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Llegamos a ser semejante al carácter de Cristo en la medida que obedecemos sus santos mandamientos. Y ese es el laboratorio del reino de su gracia, transformarnos y hacernos semejantes a Él. ¿Está pretendiendo algo nuevo el Señor Jesucristo con nosotros? No, ya eso lo teníamos antes de pecar.
Eso lo tenía Adán y Eva. Y lo que el Señor quiere hacer ahora es restituir otra vez su imagen y semejanza. Y es a través de su gracia, el reino de su gracia, capacitándonos, habilitándonos para obedecer su santa ley. Entonces, sigue la cita diciendo, el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo, vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo. Noten, su gracia posee un lugar en el banquete del rey, o sea, el reino de gloria. Primeramente, ¿qué es lo que hace, verdad? Él pone su manto de justicia de Cristo en nosotros por su gracia y entonces nos prepara para tener un lugar en el banquete del rey. ¿Se acuerdan ustedes aquel que invitó a las bodas a todos? Y como no venía nadie de los invitados, dije, trae a todos, dijo el Señor. Y cuando vino uno y quiso entrar, no pudo entrar porque no tenía el vestido, que es la justicia de Cristo, que se obtiene al estar constantemente, no como circunstancia, sino como un método de vida, un sistema de vida, un estilo de vida, viviendo en el reino de su gracia. Y termina la declaración. Entonces, tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre, la sangre de Cristo. Es decir, lo que, los que hemos entrado, ¿verdad? A ser parte y súbdito del reino de su gracia. Es decir, los que nos hemos encontrado con Cristo Jesús. Y al encontrarnos, lo hemos seguido. ¿Y lo hemos seguido a dónde? A entrar a su reino de gracia, donde Él está por el Espíritu Santo, transformando nuestro carácter a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga, que Dios me les fortalezca y mantenernos seguros, firmes en su reino de gracia, porque su ángel está con nosotros para alentarnos y fortalecernos, así como lo hizo con Él. Amén. 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 Gracias, pastor. Lindo mensaje. Muchas Gloria a gracias. Dios. Bueno, pastor, si nos puede